El tema elegido por su grupo es el periodo del siglo XX en el terrorismo. La época del 80 al 2000 se cataloga como conflicto armado interno según el tomo 8 de la Comisión de la Verdad de Reconciliación, la cual también señaló que este periodo debe ser como el más intenso, extenso y prolongado de toda la historia republicana. Según Vallejos, desde el 80 el Perú ha padecido acciones terroristas, comenzando con su Sendero Luminoso que se dio a conocer mediante el inicio de una lucha armada acompañada de fraude electoral en Chuschi, un pueblo de Ayacucho buscando apoderarse del poder estatal. A continuación, nombraremos las 3 semanas que elegimos y que están vinculadas al terrorismo en el Perú durante el siglo XX. En primer lugar, la semana 12 proporciona contexto sobre el surgimiento y desarrollo de Sendero Luminoso. Esta semana indica las 3 fases de la violencia, desde su inicio en 1980 hasta el despliegue nacional en 1989. Además, se habla sobre la respuesta del Estado y las consecuencias de la militarización del conflicto, incluyendo las violaciones de derechos humanos cometidas por ambos lados. En segundo lugar, la lectura de la semana 13 aborda las acciones violentas que cometieron los senderistas en la comunidad achánica. Las secuelas psicológicas y sociales que dejó son importantes para entender el impacto del terrorismo en aquella época. Asimismo, la lectura ofrece un contexto histórico del conflicto armado interno. Esto ayuda a entender cómo y por qué surgió la violencia. Por último, la semana 14 ofrece una visión completa sobre cómo el gobierno de Fujimori enfrentó el conflicto. Esta semana resalta las propuestas presentadas por los militares, con la ayuda del expresidente Fujimori, para combatir el terrorismo. En 1992, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue capturado. Esto provocó posteriormente el declive del grupo terrorista, aunque algunos de los miembros se mantuvieron en la lucha. Una de las principales causas del conflicto armado interno en el Perú fue la realidad política y social del siglo XX, desigualdad, racismo y pobreza arraigada en diversos sectores. De acuerdo con el Ministerio del Interior 2020 en la página 24, la población había perdido la confianza en los políticos de aquella época, pues los problemas relacionados a igualdad, justicia social y valoración de la diversidad no fueron escuchados por el Estado. El país estaba distribuido inequitativamente hasta la década de los 70. Era notorio el centralismo en diferencia de poderes políticos y oportunidades económicas. Las instituciones locales no velaban por los derechos de sus habitantes y los intentos de reforma fracasaban en sierra y selva. También se suma la discriminación a comunidades nativas y a las diversas razas, según la Comisión de la Verdad 2003 en el tomo 8 en la página 21, 22 y 23. Este fue el escenario perfecto para que movimientos como Sendero Luminoso ganen el apoyo de una sociedad que reclamaba sus derechos. Debido a esta gran brecha, lograron establecerse principalmente en zonas rurales sin que las autoridades pudieran desmantelarlos. Además, las organizaciones izquierdistas, muy presentes en universidades y ambientes laborales, lograron crear un pensamiento conjunto basado en la necesidad de protestas violentas para obtener mejoras. Asimismo, las acciones tomadas por las autoridades incentivaron el resentimiento de la población al Estado. Por ejemplo, se transgredieron los derechos humanos, mayormente de campesinos, en los comienzos del terrorismo, según el Instituto de Estudios Peruanos 2004, en la página 19 y 28. Una de las consecuencias más devastadoras del terrorismo vivido en los años 1980 y 2000 fue la sistemática violación de los derechos humanos que causó heridas tanto físicas, psicológicas y una alarmante cantidad de asesinatos. Por un lado, de acuerdo con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos 2018, los violentos enfrentamientos de grupos subversivos militares y policías causaron más de 69.000 muertes. Tan solo 865 víctimas fueron restituidas a sus familias, lo que es una cifra bastante desalentadora para el proceso de duelo y reconciliación. Por otro lado, la Comisión de Entrega de la CBR 2004 en la página 355, 356, 357 y 361 afirma que el Estado perjudicó gravemente el bienestar físico, recursos y organización necesarios para las comunidades. Además, Sendero Luminoso dejó traumas en los pobladores de zonas rurales producidos por el miedo y la matanza. Ellos se encontraban en una difícil posición, ya que no eran resguardados por las Fuerzas Armadas, y éstas realizaron persecuciones sin evidencia a cualquier sospechoso de ayudar a grupos subversivos. Asimismo, Ayacucho fue estigmatizado durante los años 80 y 90, pues se le asociaba directamente con el comunismo y las masacres sucedidas allí.
Finalmente, el Estado peruano vulneró el derecho a la vida por los homicidios a gran escala. También torturó cruelmente a inocentes sin evidencia, lo que transgredió el derecho a la integridad física y moral. Además, llevó a cabo juicios sin rostro, desapariciones forzadas y secuestros, lo cual atentó contra el derecho a la libertad personal y el derecho al debido proceso, según el Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo 2019. A continuación, presentaremos las entrevistas que realizamos en base a preguntas que indicarán desde una perspectiva personal cómo una persona que presenció la época del terrorismo vio su vida afectada. ¿Cómo impactó el terrorismo en su vida cotidiana? En las noches, como había toque de queda, no se podía salir, no se podía realizar reuniones. Además, teníamos que tener la precaución de siempre cargar un documento de identidad. ¿Por qué? Porque los militares buscaban a los terroristas. Entonces, sobre todo a los hombres le pedían que se identifiquen. ¿Qué recuerda sobre los atentados más significativos que usted presenció? El que más nos afectó y el que creo que la mayoría de las personas recuerda fue el de Tarata, en Miraflores, donde pusieron coches bombas y murieron muchas personas, y muchas quedaron heridas. ¿Qué papel jugaron los militares o las autoridades en su zona durante esa época? Los militares siempre estaban vigilando y pidiendo los documentos de identidad, y a los que no tenían, sobre todo los hombres, se los llevaban a la comisaría, porque ellos estaban buscando a los terroristas. Además, no nos permitían las reuniones por las noches. Por último, ¿qué enseñanzas o reflexiones te dejó esa época? Que debemos tratar de cambiar esas ideas de esas personas que tratan de conseguir sus objetivos con violencia. ¿Cómo impactó el terrorismo en tu vida cotidiana? Bueno, yo soy natural de Huaral, provincia. Me acuerdo que cuando había los paros armados, prácticamente se paralizaba la ciudad. Pero a mí me obligaban a trabajar. Yo trabajaba en una tienda distribuidora por mayor. Me obligaban a trabajar y realmente iba con miedo, cruzando las calles, porque en ese entonces estaban todas vacías, no había ni un alma caminando. ¿Qué recuerdas sobre los apagones o los atentados más significativos que viviste? Recuerdo dos cosas que hasta ahora me vienen a la memoria. La primera es que nosotros vivíamos en el campo, en provincia, y cerca de nosotros pasaban las torres de alta tensión. Hubo una época en que los terroristas derribaron esa torre. Fue terrible, el ruido, la bomba, el sonido. Yo era muy chica, me dio mucho temor. La siguiente vez que recuerdo fue cuando fui con mi mamá al aeropuerto Jorge Chávez a despedir a un familiar que viajaba al extranjero. Y apenas terminábamos de despedir y estábamos por volver a casa, explotó una bomba, un coche bomba cerca del aeropuerto. Hubo muertos, hubo heridos, la gente corría por todos lados, fue terrible. ¿Recuerdas haber sentido desconfianza hacia algún cercano, como vecinos o compañeros de trabajo? Sí, también recuerdo dos casos puntuales. Teníamos unos vecinos que nos daban un poquito de temor porque como que estaban a favor del terrorismo, hablaban mal de los policías, de los militares, y también un compañero de estudios de mi prima, ella era mayor, también se expresaba mal de los policías, de los militares, daba un poquito de temor y como que sentíamos que nos teníamos que alejar. En conclusión, el terrorismo que sacudió al Perú durante el siglo XX marcó un periodo de profundas transformaciones y devastadoras consecuencias para la sociedad. El conflicto liderado inicialmente por Sendero Luminoso tuvo raíces en problemas estructurales como la desigualdad, el racismo y la pobreza, que habían sido ignorados durante décadas. Estas condiciones permitieron que el grupo encontrara apoyo en comunidades rurales marginadas, donde el Estado no lograba garantizar justicia social ni desarrollo equitativo. El impacto del terrorismo fue devastador. Según los datos presentados, el enfrentamiento entre grupos subversivos y el Estado causó más de 69.000 muertes, junto con miles de desaparecidos y una serie de violaciones a los derechos humanos. En este contexto, tanto Sendero Luminoso como las fuerzas del Estado cometieron actos atroces, desde asesinatos hasta torturas y desapariciones forzadas. Las respuestas estatales, aunque buscaban restablecer el orden, muchas veces profundizaron el sufrimiento de la población. De la entrevista 2 notamos un claro ejemplo de esto, el cómo salir a las calles para cualquier actividad causaba pánico y desconfianza, así sea de un vecino o compañero de estudios, ya que estos estaban en contra de los militares y de los policías. Para abordar de manera efectiva las causas y consecuencias del conflicto armado interno en el Perú,
El Estado debería haber implementado reformas estructurales dirigidas a combatir la desigualdad económica y social, enfocándose en una redistribución equitativa de recursos mediante programas de desarrollo en la infraestructura, la salud y educación para las regiones más afectadas como la sierra y la selva. Asimismo, era fundamental promover la inclusión de comunidades rurales en la toma de decisiones, permitiendo que expresaran sus necesidades y participaran activamente en la elaboración de políticas públicas. Finalmente, para evitar la repetición de estos eventos, la educación para la paz debería haberse incorporado con los currículos escolares, resaltando la importancia de los derechos humanos y la memoria histórica sobre cómo estas herramientas de reconciliación funcionaron.